siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Que los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Los que estaban en situación semejante, porque los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ok, entonces, esto es lo que nos muestra que cuando habla de los presos, está hablando de quién? De los hermanos en Cristo que estaban yendo presos. Ok, entonces, iban a la cárcel por su fe de cuerpo, no se han ido al cielo. Al aclarar esto, no estamos menospreciando los importantes trabajos que se hacen en las cárceles. Evangelismo, discipulado, visitas, no estamos menospreciando eso. Ni la misericordia que debemos mostrar a quienes se encuentran en prisión, no lo menospreciamos. Pero la aclaración es vital para entender que el mandato es que tengamos un mismo sentir por nuestros hermanos que atraviesan dificultades por mantenerse fieles a su fe en Cristo. Pues nosotros también podemos llegar a sufrirlos. Este es el amor fraternal del que está hablando. Es decir, no vamos a encontrar que hoy en día alguien va a la cárcel por ser cristiano. Posiblemente las cosas lleguen a eso en el futuro, pero no ahorita. Pero ahorita sí hay gente que sufre algún daño por ser cristiano. Eso es lo que nos está diciendo. Que nos compadezcamos de las personas, de hermanos que sufren por su fe en Cristo. Bueno, que son más desprecios o que a veces hasta de la casa nos corren, cosas de ese tipo. No, nadie llega a ser los extremos que había en aquel tiempo, pero aún así esto nos habla de tener compasión de los hermanos en Cristo que sufren por su fe en Cristo. Pertenece a otro tema, pero es parte de la correcta comunión entre hermanos, está hablando del amor fraternal. Pues en sus inicios la iglesia cristiana fue culpada muchas veces de libertinaje sexual. Pablo decía que se amaban entre hermanos y todo eso, derivaban que se intercambiaban mujeres y cosas de ese tipo. Cosas que los curas católicos les gusta mucho decir en ese tiempo. Me acuerdo de un pastor que decía que fue una papelería y dice que nunca ibas a papelería porque el señor de ahí es bien católico, pero tuve que ir. Y llegué, estaba su esposa, me atendió, me dio lo que le pedí, le pagué y va saliendo el señor y me dice que se siguen acostando con sus mujeres. Y yo le dije, nosotros jamás hacemos eso, pero sus curas sí lo hacen con sus niños. Entonces, pues como si empezara una guerra, ¿no? En todo eso. El asunto es que la iglesia, finalmente, este tema del amor, se entendía, dice, el mundo de entonces no podía concebir que un grupo de personas se amaran unos a otros sin involucrar el aspecto sexual y el respeto al matrimonio. Hoy en día ese es el problema de nuestra sociedad. Toda buena amistad, de acuerdo a la ideología actual, no necesariamente la de género, debe terminar en noviazgo, debe terminar en amorío. La gente no puede entender relaciones fraternales como hermanos, no puede entender relaciones de amistad, todo tiene que derivar siempre en un aspecto sexual. Y dice, el mundo no podía concebir esto. Y dice, así que tal como hoy en día en nuestra cultura, todo se ha sexualizado en nuestra cultura, incluyendo la amistad. Por eso un hombre que es muy amigo de otro hombre, hoy en día no se entiende que dos hombres puedan ser amigos, sino que tienen que ser hasta novios. Porque todo se ha llevado a ese extremo. Y pareciera que las únicas relaciones importantes son las amorosas, que no hay realmente este amor fraternal. ¿Ok? Entonces, que todo es, el amor, finalmente en griego había tres términos relacionados al amor. El amor ágape, que finalmente es un amor como Cristo amó a la iglesia,
el amor fraternal, que es el amor entre hermanos, el que nos está hablando, y el amor eros, que es el de una pareja. Eso ya deriva más en un deseo sexual que en un amor. Pero está el amor fraternal del que nos está hablando, es realmente esas relaciones en las que hay respeto. Ahora, ¿cuál era el problema? Que la sociedad lo malentendía, y muchos cristianos cuando llegaban a la iglesia tenían que ser enseñados en el amor de la manera correcta. Dice, bueno, todo se ha sexualizado, incluyendo la amistad. Las personas de entonces veían en toda relación una oportunidad para el libertinaje. El Imperio Romano fue famoso por eso, los griegos fueron famosos por eso. De hecho, la Edad Media, lo más curioso es que pareciera que restringió eso, aunque la inmoralidad ha sido natural al ser humano por estar en pecado. Dice, por esa razón, la advertencia es que respetemos el matrimonio, pues a los inmorales y adúlteros los ha de juzgar Dios. No hay pretexto en eso. ¿Ok? Ahora, tomemos un tema vital para vivir de manera correcta la vida cristiana. Siguiendo estas instrucciones que tenemos, ahora en el versículo 5. Sí. Ok, del versículo 5 nos dice, la relación entre hermanos se debe dar con la búsqueda de una ganancia. Bueno, porque como tiene esto, tiene aquello, un día me va a ayudar. Y entonces está dando instrucciones relacionadas al amor fraternal. De hecho dice, contentos con lo que tenemos. Contentos con lo que tenemos. Eso hoy en día es algo que es un verdadero reto para la iglesia. Los otros temas lo son, pero yo creo que este es el mayor reto para la iglesia. Dice, este tema se ha convertido en un gran reto, debido a que vivimos en una sociedad materialista. Lo queramos o no, por muy humildes y por muy poco materialistas que seamos, caemos en esto, donde poseer bienes. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman ganancia parte de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, entonces, dice en este pasaje que se escribe a Timoteo que hay personas que se meten en discusiones por no conformarse a las sanas, dice, sanas palabras o a las sanas doctrinas, las de nuestro Señor Jesucristo. A las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, pues tienen un interés corrompido. Tienen un interés corrompido y privados de la verdad. Entonces esta gente entra en discusiones, su interés ya está dañado, no es honesto, y están privados de la verdad. Luego dice, suponen que la piedad es un medio de ¿qué? De ganancia. La piedad involucra de hecho, la Nueva Versión Internacional traduce aquí la verdadera religión. Pero involucra todo aquello en lo cual nosotros hacemos un bien.
La piedad la ven como un medio de ganancia. Tengo una institución, ayuda a niños con esto y estoy viendo dinero, etcétera. Bueno, algunos lo pueden hacer para el bien, pero hay gente que lo hace para ganar dinero. Sobre todo las grandes empresas tienen su acción social, tienen sus fundaciones, pero eso es para tener más dinero, no es para ayudar a nadie. Digo, si ayudar deja dinero, pues ayudarán. Ahora, piensan que el ministerio es para obtener dinero, ese es el punto, que la piedad es un medio de ganancia. Sin embargo, en el punto 8 nos dice que la piedad es un medio de ganancia cuando va acompañada de, y aquí hay una palabra interesante, aunque ya la mencionó, contentamiento. Esto dice que estemos contentos con lo que tenemos. Ahora, ¿cómo es la piedad ganancia cuando va acompañada de contentamiento? Dice, es decir, que cuando estamos contentos con lo que tenemos, todo lo que sea extra es ganancia. Hay un ejemplo, un hombre vino en una ocasión a un congreso, el trato con los que organizaban, pues era que se le iban a dar 8,000 pesos por conferencia, iba a dar 3 conferencias, y él venía con su expectativa de 8 por 3, 24,000 pesos. Ok, porque venía de lejos, lo que fuera. No se le alcanzó a dar eso, se le dieron 6,000 por conferencia. Bueno, no es nada malo, pero en su expectativa él esperaba tener más. Se fue molesto, no se fue contento. Sin embargo, hubo una ganancia, ¿sí o no? Si él hubiera venido sin la expectativa de recibir un 5 y se le dan 1,000 pesos, es ganancia. ¿Cuál es el problema en esto? Si estamos contentos con lo que tenemos, lo que recibimos es ganancia. Pero si nosotros tenemos siempre la avaricia, la ambición de obtener más y no lo obtenemos, lo consideramos pérdida y ya no estamos contentos. Ese es el problema cuando uno piensa que la piedad es un medio de ganancia. Es ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Todo lo extra que venga es ganancia porque estoy contento, no estoy dependiendo de que me den más. ¿Ok? Es como el que va a recibir aguinaldo, el que va a recibir utilidades y ya le dijeron nos van a dar 50,000 pesos, resulta que no era cierto y les dieron 5,000 y pues se va enojado. Y los demás que no sabían que les iban a dar ese día utilidades, les dieron 5,000, se van bien contentos, ¿sí o no? Ese es el problema cuando uno tiene expectativas erróneas. Ok, la piedad no es medio de ganancia menos que estemos contentos con lo que tenemos. Ok, además de que, como dice el pasaje, nada hemos traído al mundo y nada podremos sacar. No importa lo que intenten, que le echen las joyas en el ataúd, lo que sea, lo único que van a provocar es que alguien que se entere va y desentierre el cadáver. Nada hemos traído y nada podremos sacar de este mundo. Aquí viene la clave del contentamiento. Muchos cristianos, yo creo que todos los cristianos deberían meditar en esto porque en la iglesia siempre hay expectativas erróneas. Dice, por eso, si tenemos que comer, y como lleva un acento, no es que tengamos la necesidad de comer, como lleva acento, se significa si tenemos algo para comer y con qué cubrirnos o vestirnos, con eso estaremos contentos. Pero hay gente que no está contenta porque quiere un iPhone. Aunque tiene comida, tiene vestido y viven amargados porque no tienen el auto que querían, no tienen la computadora, no pudieron hacer el viaje que querían y están. Uno dice, ah, caray, ahorita para la altura como estamos económicamente, creo que el que tenga 10 veces más que nosotros es ser una persona bien feliz. Y luego están sufriendo porque no pueden tener todo lo que quieren.
El problema no es en sí el dinero, el problema es el corazón humano. Por eso dice la palabra, si nosotros tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Entonces, uno puede decir, cuando Jesús enseñó a orar, nos enseñó a orar el pan de cada día, danoslo hoy. Entonces, si hoy tenemos alimento y tenemos vestido, tenemos motivo para estar contentos. Pero si ambicionamos más, obviamente no vamos a estar contentos. Porque dice el 10, pero los que quieren enriquecerse, ¿caen en qué? En tentación. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es decir, el lazo lo entendía en la antigüedad porque aquí una traducción actual diría caen en tentación y en trampas o en una ratonera. Esa podría ser porque el lazo es lo que se le ponía a las aves y cuando bajaban las agarraban con el lazo. Bueno, caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios. Está la gente que dice, si tú le inviertes tus 18,000 o no sé cuánto pedían, ¿no? En estas de pirámides, que llevabas tus 15,000 pesos, tú le entras y luego creas tu propio grupo, al rato recibes 300,000, etcétera. Esa gente después anda desesperada viendo quién le presta para pagar porque no pudo reunir y ya tuvo que pagar aquí o ya pidió prestado acá y le están exigiendo porque pensaba que iba a ganar mucho dinero. Y esto en realidad es algo que a veces tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando yo empecé a pastorear y conocí a algunos pastores, estaba de moda esa idea de que una institución del gobierno les iba a dar dinero, solo había que inscribirse con 300 pesos y en el lapso de unos 5 años cada uno iba a recibir una casa, porque era un programa del gobierno. Esto llegó al grado que un día a las 6 de la mañana me habla un pastor, yo estaba durmiendo, Silvia también nos despierta, todavía no teníamos ni un año de casados, y me dice, oye, hey, la última oportunidad va a ser en Cuernavaca y la inscripción se cierra a las 10 de la mañana. Entonces te hablo porque yo ya voy para allá por si quieres que te lleve para que nos inscribamos al programa, nomás lleva tus 300 pesos. Ahora, ustedes pregúntenme quién de ellos tiene una casa de ese programa. Fue una estafota y los pastores caían por codiciosos. Querían casa con dinero fácil, ¿sí o no? No es que fuera una bendición de Dios, es que era la codicia de querer tener de una manera fácil. Cuando la gente le dicen, si tú das ahorita 100 pesos, Dios te va a dar 1,000 la próxima semana, una de las cosas que está ocurriendo ahí es que nadie está siendo engañado. Simplemente apelan a la avaricia del corazón de las personas. No hay ni una víctima. La gente quiere dinero fácil y si te lo ofrecen en la iglesia, es obviamente que el que está al frente es un estafador que piensa que la piedad es un medio de ganancia, pero sabe que la gente va a dar porque la gente es también codiciosa. Entonces va a dar dinero para que Dios llene su corazón de codicia. ¿Eso suena de acuerdo a la Biblia? Esa es una mentira del diablo y como se ha quemado mucho, tal vez no se llame desconectado de ese medio, pero ya no, seguramente ya no se practica tanto porque ya se sabe que es pura estafa. Pero la gente era estafada, ¿por qué? Por codiciosa. Digo, te hablan por el celular, te ganaste un premio, solo haz un depósito de tal y te vamos a... ¿Cuándo te ganas un premio y tienes que pagar por eso? O sea, todo eso son engaños, pero la gente cae ahí, ¿por qué? Por codicia. Entonces, dice, caen en lazo, en tentación, en lazo, en muchos deseos necios y dañosos. Son gente dañada que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Por espacio no puse la última parte que dice que buscando eso, muchos se han apartado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, dice, porque ¿cuál es? Ok, la raíz de todos los males es el amor al dinero.
la raíz de todos los males es el amor al dinero. De ahí viene todo lo que decíamos. ¿Por qué va a haber guerra o se pronostica guerra en África para la próxima semana? No, para agosto, mediados de agosto. Porque un país africano cuya tierra, cerca del 99% de su territorio es desierto, tiene mucho uranio. Y Francia ha sacado uranio ahí por décadas para darle electricidad a su país. Ahora, este país es pobrísimo porque obviamente el uranio que le sacan no se lo están pagando como deberían pagarlo y finalmente son países extremadamente pobres que dijeron ya basta, tenemos que crecer y están siendo azotados por los yihadistas islámicos y debiendo tener dinero por todo este mineral que es muy caro, no lo estamos teniendo. Entonces se levantaron, quitaron al presidente, le dejaron de vender a Francia y Francia dijo, vamos a la guerra. Ahora, el asunto es que, ¿por qué? Por dinero. Porque alguien en un lugar dice, ahí el uranio lo sacamos barato, se lo compras a Rusia, te lo da más caro, ponle restricciones a Rusia y vamos a sacar el uranio de ahí. ¿Y por qué va a haber guerra ahí? Por dinero. ¿Por qué hay guerra en Ucrania? Por dinero. Porque todas estas invasiones que se hacen finalmente, como Estados Unidos tiene invadida ahorita Siria, es para sacar petróleo porque es dinero. Ahora, eso a nivel países, a nivel local también. Los hermanos, cuando viene la herencia, ¿por qué se pelean? Amor al dinero. Entonces, el crimen, ¿por qué surge? Por amor al dinero. Digo, nadie quiere realmente que la gente esté contenta drogándose, no. Es porque deja dinero y si eso no dejara dinero, se buscaría otra cosa. Ahora, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por tanto, el punto 11, podemos estar contentos porque el Señor mismo, ya volviendo aquí a Hebreos 13, al versículo 6, eh, perdón, sí, al 6. 5, ¿verdad? Ok, dice, podemos estar contentos porque el Señor mismo ha dicho, nunca te, ok, bueno, vamos a ponerle, nunca te dejaré ni te desampararé. Vamos a buscar ahí uno, Génesis 28:15, luego al que sigue, Deuteronomio 31, 6 y 8, y luego Josué 1:5. A ver, vamos con nuestra hermana, ¿verdad? Génesis 28:15. Luego sería Nati y luego Zoe. Ok. Génesis 28:15, Deuteronomio 31, 6 y 8, y luego Josué 1:5. Deuteronomio. Deuteronomio 31, 6 y 8. Y Zoe, Josué 1, 5. Ok, a ver, vamos a ver qué dice Génesis 28, 15. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ok, entonces aquí se lo dice a Jacob. Dios le dice a Jacob, no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Bueno, luego vamos a ver Deuteronomio 31, 6 a 8. 6 y 8, perdón. Sean firmes y valientes, no temas ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor es tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El 8, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Ok, ¿aquí a quién se lo dice? Al pueblo de Israel. Y luego en Josué 1:5. El Señor te repuso a tus hermanos como a ustedes, y ellos también conocen la tierra que el Señor les da. También no sea la tierra que les da, entonces volverán a su tierra y recibirán lo que el Señor les dio al otro lado de la ciudad. ¿Sí es Josué 1:5? Ok. Bueno.
Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Ok, entonces ahí está la frase. ¿A quién se lo dice? A Josué. Ok, entonces Dios ha dicho, Nunca te dejaré ni te desampararé. Bueno, ahora, esto tiene que ver con el amor fraternal, con los puntos que hemos visto de hospitalidad, de acordarnos de los que son maltratados, de el matrimonio honroso, de vivir sin avaricia. Dice aquí, así que a todas estas exhortaciones podemos responder confiadamente de acuerdo al versículo 6. Dice, manera que decimos confiadamente, y dice el pasaje, el Señor es el que me ayuda. El Señor es el que me ayuda. Ok, yo considero que tengo algunas dificultades económicas, pero el Señor es el que me ayuda. Obviamente, si yo aprendo a estar contento con lo que tengo, voy a salir adelante, estoy confiando en Dios. Sí, ¿por qué? Porque el contentamiento viene de esto, de confiar en Dios. Entonces dice, el Señor es el que me ayuda, no temeré, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Ok, esto está en el Salmo 118:6. A ver, hermana, Salmo 118:6. 18:6. El Señor está a mi favor. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ok, entonces, esto es la cita de este salmo. El Señor es el que nos ayuda, no vamos a temer, y la pregunta es: ¿qué puede hacernos el hombre? Bueno, aquí Es donde vamos a exponemos exponer. nuestra confianza en Dios. Dice, para poner todo esto en práctica, además, de acuerdo al versículo 7, es necesario acordarnos de los... Ahora, aquí hay una cosa interesante, la traducción Reina Valera, como decía el maestro de griego, para Casiodoro de Reina, los guías eran los pastores y lo tradujo, acuérdense de los pastores. Pero el término griego ahí no es poinem, es otro, no me acuerdo ahorita, aunque lo leí como 10 veces en la mañana. Pero es el término guía. Acuérdense, entonces dice, acordarnos de los guías que nos hablaron la palabra de Dios, la palabra de Dios. Acordarnos de los guías que nos enseñaron que nos hablaron la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, debemos imitar su fe. Ok, entonces, dice, así como en el capítulo 11 vimos el ejemplo de muchos, todos los que llamados héroes de la fe, desde Abel, y de ahí se siguió el escritor con todos los que en el Antiguo Testamento vivieron en fe, vimos el ejemplo de ellos. Hay que considerar el ejemplo de quienes enseñan la palabra de Dios. Ahora, estaba leyendo a un comentarista que decía, bueno, de los que han muerto, aunque el pasaje no dice que de los que han muerto, pero podemos recordar a personas que conocimos, que nos hablaron la palabra de Dios, que nos instruyeron, no necesariamente eran pastores, pueden haber sido maestros. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, vimos el ejemplo de muchos, hay que considerar el ejemplo de quienes enseñan la palabra de Dios, tal como Jesús fue nuestro ejemplo. Vamos a ver Juan 13:15. Hecho, también ustedes lo hagan. Ok, entonces Jesús fue nuestro primer ejemplo y tenemos que mirar al ejemplo. Él dio ejemplo para que le siguiéramos, tenemos que ver el ejemplo de él, tenemos que ver el ejemplo de los demás.
Pero tenemos que recordar, porque aquí dice que lo que tenemos que analizar o que considerar no son sus palabras, sino el resultado de su conducta, ¿verdad? O en otras palabras, el fruto. Dice, es por el fruto que se les conoce, como Jesús lo dijo en Mateo 7, del 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ok, entonces Jesús dice que es por el fruto. Uno puede decir, ay, fulanito, mira cómo se viste, cómo habla, mira cómo enseña. Bueno, lo que uno tiene que ver es el resultado de su labor. Y ahí es donde se ve quién en verdad está para ser imitado y quién no. Ok, para imitar su fe. Ok, dice el punto 14. Sin embargo, aunque no todo ejemplo sea siempre bueno, porque esto puede ser de dos filos, puede uno decir, bueno, pero yo veo el ejemplo malo de fulano y me desanimo y ay, esos son los pastores y ya mejor no voy a la iglesia, etc. ¿Cuánta gente no ha usado eso de pretexto? Y es cierto, a lo mejor muchos no salimos bien librados como pastores y no vemos el fruto de lo que hagamos, pero el asunto es que eso no puede ser pretexto porque lo que inmediatamente nos dice la carta es, debemos tener claro que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, por eso hablamos del ejemplo de Jesús. Ha habido gente que ha edificado y después en su vida ha caído lo que haya sido. Muchos ven un cambio en su vida y entonces se desaniman, pero la realidad es que el ejemplo máximo es Jesucristo, quien no cambia. Entonces nos dice el pasaje que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo hemos visto ya, por ejemplo, vamos a ver el Salmo 102, 27. Luego Hebreos 1:12 y Hebreos 7:24 y Apocalipsis 1:8. Entonces hay varios para irnos siguiendo ahí. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ok, es Salmo 102:27, ¿verdad? Ok. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hebreos 1:12, perdón, 1:12. Hebreos 1:12. Como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Ok, que de hecho es una cita del Salmo 102:27. Ok, ahora Hebreos 7:24. Ok, Jesús tiene un sacerdocio que no cambia, permanece para siempre. Y finalmente Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ok, de hecho, si se fija, el que es, aquí menciona primero el presente, luego el que era y el que ha de venir. En la carta nos dice que es el mismo ayer, Hoy y por los siglos. Entonces, eso es un concepto de eternidad. Eso es inmutable. Inmutable significa que no cambia. Entonces, es el concepto de que permanece siendo el mismo. Jesús no va a cambiar y por eso su ejemplo permanece para nosotros. Ok, y a fin de no olvidar, bueno, no sé si hay preguntas hasta aquí, si vamos bien. Ok, a fin de no olvidar lo enseñado en la carta,
nos dice que no nos dejemos llevar por doctrinas falsas y, bueno, aquí dice diversas y extrañas, ¿cómo dice en la Reina Valera? Diversas y extrañas. Ok, por doctrinas diversas y extrañas. Ahora, como la carta va a los hebreos, el problema no es que se metieran con ideas oscurantistas, bueno, ¿cómo diríamos? Místicas de los griegos, sino que el problema para ellos era, como dice aquí, esto tiene que ver con las adaptaciones que muchos hacían a la fe cristiana para mantener las ordenanzas de la ley de Moisés. Es decir, como hoy en día tenemos los mesiánicos que mezclan cristianismo con judaísmo. Y entonces empiezan a hacer una mezcolanza, ven que pues ya les llaman judaizantes, entonces se separan unos que dicen, no, no somos judaizantes, no te vamos a pedir que te circuncides, pero volvemos a las raíces hebreas, porque Jesús era hebreo, Abraham era hebreo y tenemos que ser hebreos y tener una cultura hebrea. Entonces empiezan a mutar para poder seguir imponiendo ideas extrañas que, bueno, ya la carta descartó. Entonces, dice, era para mantener las ordenanzas de la ley de Moisés, sobre todo en cuanto a los alimentos. Porque lo que es bueno para el corazón, y aquí, bueno, me gustó en esta frase, lo que es bueno para el corazón, y ahí va la primera palabra, ¿verdad? Para el corazón, es que seamos fortalecidos por la gracia. Lo que es bueno para nuestro corazón, para que tengamos paz, para que estemos animados, para que amemos con ese amor fraternal, es que seamos fortalecidos por la gracia y no por alimentos, ¿ok? Y no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupan. Ok, ser fortalecidos por la gracia, no por alimentos. Si decimos, bueno, pero es que mira, fulano comió no comió pan de muerto. No, pues no lo dejes entrar a la reunión. Ahí donde está la gracia. Porque eso es del diablo y que es pecado y el que vende pan y mira que es pecador. Entonces empezamos ahí estamos dando gracia por hacer una acepción por cuestión de alimentos. ¿El alimento qué es? Nada. Es inocuo en realidad, digamos que esté echado a perder, pero fuera de eso, no es de que, bueno, a través de la comida te vas a endemoniar y cosas que sean mitos que se han generado para meterle miedo a las personas, para hacerlos más dependientes del pastor. Entonces, no es cuestión de alimentos, y esto ya lo vimos, dice, porque los que los recibieron no recibieron beneficio. Es decir, lo que importa es la gracia que recibimos de Dios y la que damos a otro, y no las leyes acerca de la comida que no cambian a nadie, pues al tratarse de algo externo no transforma lo interno de las personas. O incluso hablando de los sacrificios. Ahora, existen los cristianos una corriente que viene de hecho desde Lutero y Calvino, porque ellos no terminaban, bueno, tuvieron conflicto con Zwinglio. Yo estoy más de acuerdo con Zwinglio al decir que la cena del Señor es un símbolo, simbólica. Pero ellos decían, no, cuando tomamos el pan y bebemos la copa, estamos recibiendo la gracia de Dios. No, esa gracia ya la tenemos. Pero muchos cristianos piensan que con eso son fortalecidos espiritualmente al participar de la cena. No, el asunto es que no hace el alimento diferencia. Lo que hace la diferencia es la gracia de Dios. Ahora, es obvio, soy cristiano, yo me aparto de los hermanos, no participo de la cena, soy debilitado. Pero no es por la cena, por tomarla o no tomarla. Yo convivo con la iglesia y como iglesia somos fortalecidos cuando tomamos juntos la cena porque estamos unidos y estamos manifestando nuestra comunión con Dios. Entonces, no es cuestión de los alimentos. Recuerden, la gente en Corinto no moría por la cena en sí, sino por que no discernía el cuerpo del Señor. ¿Y cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia. Menospreciaban a los hermanos y entonces por eso Dios los castigaba.
Dios los juzgaba para que no fueran condenados con el mundo. Entonces tenemos que considerar que nosotros debemos ser fortalecidos por la gracia. Este amor fraternal, esta convivencia, lo podemos señalar como el domingo pasado, que fue un tiempo de comunión como iglesia, que nos vimos a los niños participar, estuvimos animados, etcétera. Todo eso es manifestación de esta gracia que tenemos que dar. Pero si nos vamos a decir, bueno, es que tal cosa estuvo mal y tal mal, no, ni siquiera gozo va a haber. Son aspectos en los que tenemos que ser conscientes de que en realidad se trata más de la misericordia y el amor que de establecer reglas basadas en el pasado, y esto es lo que ahora hace diferente al nuevo pacto con el antiguo pacto. Por eso dice, y recordamos que anteriormente nos dijo que todas las cosas que la ley señalaba eran solamente externas y no podían limpiar la conciencia de aquel que ofrecía los sacrificios. Pero en Cristo somos transformados. Por esa razón, la gracia es la que nos fortalece y no lo que comemos o no comemos. Ahora, dice, bueno, como ya entra este tema, dice, para entender el sentido de esta gracia en el amor fraternal, nos dice de manera alegórica. Nosotros tenemos un versículo 10. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Uno se pregunta, ¿cuál altar tenemos? Tenemos un púlpito, pero pues altares no tenemos, ¿no? Cuando dice, pase al altar, ¿cuál es lo de la boda? No, pues van a ir al altar, ¿no? Y el altar era para el sacrificio, ¿no? Por eso ven el matrimonio como que ya se casó, ya se amoló, ¿no? Entonces, porque pues el altar era para ahí sacrificar. Pero no hay altares en realidad. ¿A qué se está refiriendo? Por eso cuando dicen que hay que ponerlo en un altar, pues es para sacrificarlo, no para exhibirlo. ¿Ok? Entonces a veces le damos un sentido erróneo a las palabras. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Ok, hay una cosa interesante que aquí pudiera estar apelando al hecho de que tanto el autor como los lectores son hebreos y en la ley de Moisés había un altar o un sacrificio como tal del cual no podían comer los que lo ofrecían. ¿Cuál era este? Bueno, cuando se ofrecía el sacrificio por el perdón de pecados, nadie comía de él, sino que el animal se sacaba y se quemaba fuera. Bueno, está apelando a eso, pero dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda, porque sacrificaban el animal y el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, y en los cuernos del altar, bueno, ahí en los cuernos del del arca, ponía en el altar, y luego al arca llevaba la sangre como ofrenda por el pecado. Sus cuerpos eran quemados fuera del campamento. Fuera del campamento. Ok, ya está esta obra cumplida porque dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por eso Jesús no murió en la ciudad, murió afuera de la ciudad, en el monte Gólgota. Ok, él padeció fuera de la puerta. Ahora, ¿para qué está señalando esto ahorita? Bueno, dice, por tanto, somos llamados a salir. Recuerden que la palabra iglesia significa llamados a salir. Ek y kaleo, o eclesia,
que significa llamados, y ek significa salir. Somos llamados a salir a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio. Ok, este es el llamado. Dice, esto se refiere a nuestro sacrificio personal. Vamos a leer Romanos 12:1. ¿Quién le tocaba? Luis. No, Ok. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Habla Dios, que es el culto racional de ustedes. Ok, nuestro culto racional, para que no digan que el cristianismo no es racional, es que nosotros nos Presentemos a nosotros mismos, nuestros cuerpos, pero como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Ahora, esto en pocas palabras es viviendo lo que se requiera por amor a Cristo. Pagar el precio que se requiera por ser cristiano. Esto va desde el hecho de dejar de tener ciertas actividades o hábitos o ciertas compañías o amistades, hasta sacrificios más profundos. Esto es presentarnos como sacrificio vivo, santo a Dios. Ok, pues al igual que Abraham, Isaac y Jacob, como lo estudiamos allá en el capítulo 11, no tenemos aquí una ciudad permanente. No tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Buscamos la ciudad celestial. Ok, entonces no tenemos aquí una ciudad permanente, sino la que está por venir. Por eso, si tenemos comida, vestido, estemos contentos con ello, porque finalmente nuestra verdadera ciudad está en los cielos, la que Dios nos ha preparado. Por tanto, ofrezcamos, debido a esto, ofrezcamos continuamente mediante Jesucristo, primero, mediante Jesucristo, vamos a ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Entonar cantos a Dios puede ser, pero también predicar el Evangelio. Porque dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Los ofrecemos a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso decimos, el evangelismo es una forma de hacer este sacrificio. Toda aquella ocasión que damos testimonio de Jesús o cuando le alabamos son estos sacrificios de alabanza. Ahora, está hablando de los sacrificios que hemos de hacer. Bueno, hay otro, ese a muchos les gusta, y más en la iglesia estar cantando y sobre todo si la música está a todo lo que da, ¿verdad? Pero dice, continuando con el tema del sacrificio, ahora que estamos en el nuevo pacto, dice que no nos olvidemos de hacer no nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua. Ahora, esto es interesante porque dice que de tales sacrificios, ayudar a otros, de tales sacrificios se agrada Dios. Ese es el amor fraternal al que somos llamados. Hacer el bien y la ayuda mutua, ayuda unos a otros, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces tenemos que considerar que Dios se agrada cuando hacemos esto, lo confesamos y cuando nos ayudamos unos a otros. Dios se agrada de ello. Y eso es lo que ahora la iglesia es llamada a estar haciendo.
Bueno, estamos por terminar, la próxima semana vamos a terminar con lo que resta de este capítulo 13 y terminamos toda la carta a los hebreos. Pero damos gracias a Dios por poder llevar a cabo este estudio, y yo doy gracias a Dios por todos los que han estudiado a lo largo de estas 49 lecciones. Espero que terminemos las 50, Dios nos conceda, y podamos así terminar esta carta para después empezar con el Evangelio de Juan. ¿Hay alguna pregunta? Ok, pues vamos entonces a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Alguien le gustaría? Bueno, yo voy a orar, perdón, para terminar. Nada más les recuerdo a todos los que nos ven por internet, el sábado tenemos desayuno de mujeres a las 10 de la mañana y el viernes tenemos reunión de oración a las 7:30 de la tarde. Entonces, reunión de oración el viernes, 7:30, y desayuno de mujeres a las 10 de la mañana el sábado. Ok, vamos a orar. Padre, agradecemos tu bondad, tu cuidado y tu bendición para con nosotros, Señor, al poder participar de tu palabra en este estudio, Señor, sobre todo porque el estudio de tu palabra alienta nuestro corazón, nos da ánimo, nos da fortaleza, nos guía, nos motiva, Señor, el conocimiento de tu palabra, y te damos gracias por poder ver lo que acabamos de estudiar, Señor, que son buenas noticias para nosotros, porque si somos llamados a estar contentos con lo que tenemos, Padre, es porque tú eres quien nos ayuda, quien nos ha dicho que nunca nos dejará, nunca nos desamparará, que debemos buscar el bien, el hacer el bien y la ayuda unos a otros, para que en todo esto, Señor, tú seas glorificado. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que como iglesia hemos estado aprendiendo, por la obra que tú realizas en nuestras vidas y por la forma, Padre, en que hemos sido instruidos por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor, a fin de que en verdad seamos una iglesia que dé testimonio a la sociedad, Padre. Queremos poner en tus manos esta sociedad en medio de la cual nos movemos, en la medio de la cual vivimos, para que seamos realmente una luz que alumbre, Señor, que alumbre con la luz de Jesucristo, y que el Evangelio sea evidente en nuestras vidas, Padre, que seamos transformados y guiados por ti, Padre. Ponemos en tus manos a todos nuestros vecinos y rogamos que tú sigas trabajando en cada uno, Señor. Sobre todo ponemos de manera especial, Padre, te agradecemos porque Carla pudo tener con bien a su bebé y ambas están sanas, Señor. Te agradecemos porque ya se tienen documentos de ella, Padre. Sabemos que hemos estado orando por todo esto, confiando que en todo esto tú te habrías de manifestar, y te pedimos que tú sigas manifestándote en la vida de Carla, en la vida de su bebé, en la vida de Hugo, Señor, haciendo la obra que tú estás llevando a cabo. Te pedimos que sea tu gracia sobre sus vidas, Padre, y que, Padre, también nos permita, Señor, ser luz a través de este tipo de situaciones que sabemos que tú eres quien las pone, Padre, y tú nos sigas guiando en todas las cosas que debemos seguir haciendo, Padre. No te olvides de nosotros, no te apartes, guíanos, llévanos en el hueco de tu mano, y te damos muchas gracias, Padre, por todo este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Dios les bendiga a cada uno.